Buenas, yo soy Sandra y esto es Se Destroquela Solo y esto es el tutorial de Lorcana. Pues sí, yo que nunca hago tutoriales me he animado a hacer el tutorial de este juego para principiantes, para gente que quiera entrar, gente que le dé curiosidad este TCG. Como sabéis, es un TCG de Disney, es un juego coleccionable de cartas y que tiene un juego, ¿vale?, propio, no solamente para coleccionar, sino para pasar buenos ratos. Este juego se puede jugar, no sé hasta cuántos jugadores, pero se pueden jugar varios. Lo más normal es hacerlo uno contra otro, porque al final es un poco de confrontación, pero se pueden jugar más de dos personas, ¿vale? Entonces, vamos al lío y os voy a explicar un poquito todos los conceptos, ¿vale? Tenemos aquí un mazo, ¿vale? ¿Cómo se puede jugar a este juego? Este juego necesitas un mazo de mínimo 60 cartas, ¿vale? Máximo no hay, puedes ponerte todas las cartas que quieras, pero mínimo 60 cartas, de las cuales tienen que tener dos colores, ¿vale? Este juego se basa en las tintas. Cada mazo tiene que tener dos colores. Aquí tenemos, este mazo es amarillo y verde. Hay tintas verdes, amarillas, azules, rojas, moradas, plateadas y alguna más, ¿vale? Ahí es esos colores. Pero un mazo siempre tiene que componerse de dos colores solamente, ¿vale? Bien, otro de las reglas es que puedes tener cartas. Hay veces que te pone Mickey Mouse, pero no la misma carta. Puedes tener 4 o 10 cartas de Mickey Mouse diferentes, pero que no sean la misma carta, más de 4 veces. Es decir, yo puedo tener esta carta tal cual, esta con esta foto 4 veces, pero si luego tengo otra Nani, que no sé si existe, con otro dibujito, pues esa puede ser una quinta, ¿vale? En este juego gana quien primero llegue a 20 puntos de lore. Los puntos de lore son los correspondientes con los puntos que tienes en las cartas a la derecha. Estos simbolitos son los puntos de lore. Quien llegue a 20 puntos de lore automáticamente gana la partida. ¿Cómo se pierde la partida? Se pierde la partida en el momento en el que tú vayas a robar carta y no tengas cartas en tu mazo. Creo que eso a lo mejor será poco, pero si tú vas a ir a robar al principio de tu turno y no tienes cartas, pierdes. La preparación de la partida es muy simple. Barajas tu mazo, lo barajas bien, pones tu marcador de lore en 0. Ya sabéis, tenemos un track en los paquetitos de los mazos preconstruidos, viene una especie de papel con un track. O bien tenemos la opción de utilizar la aplicación oficial de Ravensburger en el móvil, tanto en Android como en iOS, para cuantificar los puntos de lore. Determina quién es el primer jugador. Lo echas a pares o nones o lo que sea y se elige. Y se robarían 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se robaría la mano inicial de 7 cartas y tenemos la opción de hacer mulligan. ¿Qué es mulligan? Es que tú miras tus cartas y si no te gusta alguna o si ya sabes un poco jugar, ¿vale? Lo suyo sería que si tú sacas cartas muy caras, por ejemplo en este caso la más cara es la de 4, el coste es el iconcito este de arriba a la izquierda, es la tinta que hay que gastar para bajarla. En este caso tenemos este de 5 y este de 4. Imaginaos que tengo uno de 10, uno de 9, pues esas cartas no tienen sentido que estén en tu mano inicial. Entonces, por ejemplo, haciendo un ejemplo, podemos descartar estas dos, robar otras dos, o sea, descartarnos de X cartas, de las que queráis, las volvemos a robar, vamos a robar el número que hemos descartado y automáticamente estas dos se van al mazo y se baraja. ¿Vale? Y ya quedaría aquí. Y ya, una vez hecho el mulligan, que no es obligatorio solamente si quieres hacerlo, ya tendríamos nuestra mano inicial de 7 cartas. ¿Cómo se compone la zona de juego? La zona de juego tiene varias partes. Tenemos el mazo, de donde nos vamos a robar. Tenemos el descarte, que deberíamos tenerlo cerca del mazo. Ponemos que aquí está el descarte y tenemos aquí ciertas cartas que ya hemos descartado. Luego tendríamos la zona de abajo, que la llamaríamos tintero, que es donde vamos a bajar las cartas boca abajo para tener las tintas, y la parte superior, que es donde vamos a jugar las cartas. Vamos a empezar con la fase del turno. La primera fase, la fase inicial, se correspondería con voltear las cartas que tenemos de lado, ¿vale? Para indicar que las tenemos otra vez disponibles, ¿vale? Se voltearía tanto las cartas jugadas boca arriba, tanto como las tintas que se han gastado en el turno anterior.
Seguidamente tendríamos que observar si hay cartas que tenemos habilidades del principio de turno y llevarlas a cabo. Robar una carta de tu mazo y empezamos con la fase principal. De tu mano podrías bajar una carta al tintero. Tú en cada turno, opcionalmente si quieres, puedes bajar una carta de tu mano que tenga el símbolo de tintero, es decir, este símbolo, donde está el coste, este símbolo. Si tiene este, es decir, que no tiene este borde así más gordito, significa que esta no la puedo hacer tinta. Solamente podría hacer tinta pues las demás, que todas tienen el símbolo. Esta no podríamos, esta y esta sí. Es decir, yo podría bajar esta carta como tinta y ya tener 5 tintas disponibles. Eso sería el paso que habría que hacer opcionalmente, si no quieren no, pero obviamente es recomendable ya que la tinta es lo que nos va a servir para apagar las cartas que bajemos. Si dejamos sin bajar una tinta, pues al final estamos perdiendo un turno para tener una tinta más y poder gastarla, ya que la idea de este juego es ir bajando cartas cada vez más caras, que son las más potentes. Teniendo tinta disponible puedes hacer el número de acciones que desees mientras tengas tinta para pagarlas. ¿Qué acciones son estas? Podríamos bajar una carta de la mano pagando las tintas que indica esto. Si yo quiero bajar campanilla, la bajaría por 4 y tendría que pagar 1, 2, 3 y 4. Estas tintas ya están gastadas y ya no las podemos gastar en este turno hasta que en el siguiente la volteemos o hay alguna carta que te diga que volteas las cartas. Muy importante, las cartas que utilizamos como tinta las perdemos para toda la partida, siempre van a ser tinta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho en cuenta cuáles son las cartas que quieres transformar en tinta porque ya que las vas a perder en esa partida. También podemos usar la habilidad de una carta que no requiera voltearse. Por ejemplo, esta habilidad con este símbolo te está diciendo que tienes que voltearla, con lo que esta no. Pero, por ejemplo, si hay una carta que nos dice, por ejemplo, esta, que te dice que el personaje llamado Jetsan tiene 3 de fuerza, si tuviéramos a Jetsan podríamos hacer esta acción sin voltearla, pero la podríamos llevar a cabo en este momento. También podríamos utilizar la habilidad de un objeto. Las cartas que sean ítem, también se podría hacer su habilidad. Luego, con las cartas que ya teníamos bajadas del turno anterior, ya que tú cuando bajas una carta no la puedes usar en ese turno, tienes que esperarte al siguiente para poder utilizarla. Es como si estuvieras secando la tinta. Es como si pagando tinta la pintaras y tuvieras que esperar un turno. Pero las que sí has bajado anteriormente, puedes hacer las siguientes acciones. Primero, llevarlos a una misión. Es decir, si la volteas, se ganaría los puntos de lore que tendría en la parte derecha. La volteas, ya no podrías hacer nada más con ella, pero te la lleva de aventura. Esto significa que el lore lo sumarías a tu track. Tendrías un punto de lore. Y puedes llevar todo el número que quieras de personaje. Por ejemplo, si lleváramos estos 3 que tienen un punto cada uno, sumaríamos 3 puntos, pero ya no podríamos hacer ninguna habilidad más con ellos. De aquí se trata en ver cuáles te llevas de aventura o misión o cuáles los dejas para hacer otro tipo de acciones. Otra acción sería desafiar al contrario. Imaginaros que llevo estos 2 de misión, me cojo 2 de lore, pero decido atacar al contrario. Los ataques son muy fáciles. Lo primero, solamente puedes atacar o desafiar, que se llama en el juego, a un personaje el cual esté volteado del contrario. Es decir, por ejemplo, mis 2 personajes estos, en la siguiente turno de mi contrario podría desafiarme, porque estos 2 me lo he llevado de aventura y están volteados, al igual que si se voltean por la acción de la propia carta. Esta, por ejemplo, que había que voltear para hacer su acción, al estar volteada tanto para ir de misión como para hacer su habilidad, podría ser desafiado. Entonces, contando de que el contrario tiene una carta volteada, yo con este puedo desafiarle. Esto significa que es los puntos de fuerza de potencia que yo le hago, y estos son los que él soporta, fuerza y fuerza de voluntad. Le haríamos 5 daños al contrario, que si tuviera 5 o menos lo mataríamos, y luego este soporta 2, es decir, que si el otro, por ejemplo, me hace 1, pues se pondría un token de modificador para
decir que tengo uno menos y me quedaría uno de vida. Si por el contrario tuviera 2 o más, pues al igual que este mata al otro, este también moriría y se iría al descarte. Y podríamos cantar una canción. Hay cartas que son canciones, son con las cuales tenemos dos opciones. Una, pagar la tinta correspondiente, pagaríamos las 2 tintas y bajaríamos la carta como normalmente. O no pagar la tinta y utilizar una carta que tengamos bajada. Por ejemplo, si tuviéramos Cinderella aquí bajada, que en su día, no, o sea, en su momento nos ha costado 4 tintas, pero tiene la característica singer. Significa que puede cantar canciones de hasta un máximo de 5 tintas. Con lo que si tenemos esta, ¿vale? Podríamos voltear Cinderella para cantar esta canción gratuitamente, no tendríamos que pagar esto. Cantaríamos esta canción y haríamos pues su habilidad. Aquí te dice que aquí te explica lo que significa lo de cantar la canción, que es que un personaje con un coste de 2 o más se voltearía para cantar esta canción. Y esto lo que te permite es robar 2 cartas. Elegir, entonces elige y descarta una carta. También tenemos este icono. Este icono lo que significa es que se paga una tinta. En este caso, por ejemplo, es la habilidad de Pluto, que girando a Pluto nos dice que podemos pagar una tinta menos en el siguiente personaje. Es decir, que si la volteamos y la siguiente carta que vamos a bajar es Campanilla, pues solamente pagaríamos 3. Haciendo un pequeño resumen, tenemos 4 tipos de cartas. Tenemos los personajes, los cuales tenemos el coste de la carta en tinta, la fuerza con la que puede desafiar, la fuerza que permite, ¿vale? Fuerza de voluntad que admite antes de ser descartado, su habilidad, si es volteando o no, ¿vale? Esto sería el personaje. Tendríamos las canciones, que la he explicado ya anteriormente, pudiéndose cantar gastando tinta o utilizando un personaje con la habilidad Singer. Tendríamos también las cartas acción, esta es simplemente pagando la tinta y la llevaríamos al descarte haciendo lo que nos dice, ¿vale? En este caso curaríamos 2 de daño a un personaje que tuviéramos herido. Y por último tendríamos los ítems. Este sí que bajaría a la zona de los personajes y se quedaría ahí para utilizarlo la acción dependiendo de lo que tal, siempre pagando la tinta para bajarlo como todas las cartas. A partir de la tercera temporada de Lorcana se han añadido las cartas de localización. Es una carta que es súper sencilla. Solamente hay que tener en cuenta que a veces tenemos el símbolo de tinta, con lo cual la podemos utilizar para hacer la tinta o pagar esta tinta para bajarlo a la zona de juego. Una vez bajada esta localización, lo que te quiere decir es que soporta un daño de 4, es decir, se le puede desafiar y hacerle daño para quitarla de la zona de juego. ¿Por qué? Porque al principio de cada ronda de tu turno vas a ganar un punto de lore automáticamente. Entonces es bueno ir quitándolas porque esto al final es una habilidad pasiva que pues va a ir cogiendo puntos y oye, pues al final si llega a 20 gana. Esta de aquí significa que tú en un lugar puedes meter un personaje. Es decir, si tú pagas una tinta de tu tintero, puedes, por ejemplo, meter a Pluto en el castillo pues, de Cruella de Vil. ¿Y qué conllevaría esto? Pues hombre, en este caso no, porque Pluto no comba, pero hay cartas que te dicen que si los metes en un lugar hace algo o algo así. Entonces, siempre hay cartas que te beneficia pasarla aquí, pagando una de tinta, la puedes meter aquí. Ese personaje puede seguir siendo desafiado, puede seguir yendo de aventura, puede hacer todo como si estuviera aquí, pero solamente lo que cambia es que está aquí. Y lo que hace es que tú combas las habilidades que tengas con los lugares, que hay algunos personajes que las tienen y otros no. Luego tenemos las habilidades que tienen las cartas con ciertas palabras que hay algunos que coinciden. Entonces vamos a explicarlas todas y todas las que coincidan pues son exactamente iguales. Es más, viene explicado entre paréntesis. Tenemos Challenger, que es retador, que lo que te dice es que se añaden 3 de fuerza mientras que este personaje esté desafiando. Es decir, en vez de 2 tendríamos 5. Tendríamos Rush, que sería veloz, que lo que significa es que este personaje cuando tú lo bajas, en este mismo turno, ya sabéis que he dicho que cuando se baja hay que esperar un turno para ser utilizado, se puede desafiar el turno en el que el jugador pone aquí, ¿vale? Solamente desafiar, no se podría ir de misión, no podría hacer otra cosa, solamente desafiar.
Tendríamos singer, que es lo que he explicado antes, que podría cantar canciones gratuitamente. Tendríamos cambiar. Esto significa que tú podrías utilizar esta carta para cambiar pagando 3 de tinta. Podríamos poner esta carta, en vez de pagar 5 de tinta, pagando 3, podríamos ponerla encima de otra Moana. Por ejemplo, si yo tuviera esta Moana bajada aquí, yo podría bajar, en vez de 5, pagando 3, podría ponerla encima. Y es como que, bueno, pues la sustituye, pagamos menos y entiendo que eso se quiere hacer cuando la carta que pones encima es superior, obviamente, a la que quieres sustituir. También tenemos Reckless. Reckless es temerario y eso significa que este personaje sola no puede ir de aventura, por eso no tenemos icono de lore, solamente, o sea, no solamente, sino que está obligado, si es posible, a desafiar ese turno. O sea, solamente sirve como para pegar. Debería pegar en cada turno en el que está disponible. Otra de las palabras es Ward. En este caso, lo que significa es que los oponentes no pueden utilizar a este personaje para otra cosa que no sea desafiar. Es decir, este personaje es como al que sí o sí hay que desafiar. También tenemos evasivo. Evasivo significa que solamente otro personaje evasivo puede desafiarme. No me puede desafiar alguien que no sea evasivo. Tenemos Bodyguard, que es como guardaespaldas, guardia, que esto lo que significa es que este personaje, cuando entra en juego, entra directamente ya volteado. ¿Qué significa? Que se le puede desafiar. Y te lo dice aquí, este personaje entra ya volteado. Un personaje oponente, cuando desafía, está obligado a desafiar este personaje, ¿vale? Es como se pone como de guardaespaldas, ¿vale? Se pone como delante y hay que darle a él sí o sí, pero a excepción de los lugares. Los bodyguard no protegen los lugares, se puede pegar a los lugares sin tener que pegarle a este. Y por último tenemos el support, apoyo. Este lo que hace es, cuando este personaje se va de aventura y se gana el lore, añade su fuerza, en este caso 3, a otro personaje en este turno. Es decir, por ejemplo, yo me voy de misión con este personaje y estos 3 de fuerza se los añado, por ejemplo, a Campanilla. Y en vez de tener 1, tendría 4 durante este turno solamente. Un apunte de los personajes que se bajan y no se pueden usar durante el turno en el que se bajan. Solamente no se pueden utilizar cuando son habilidades activas, pero las habilidades pasivas, por ejemplo, esto sería una habilidad activa, es decir, tienes que voltearla. Esa no se podría hacer si yo bajo en este turno este personaje, pero en cambio, si tenemos este personaje, esta habilidad que es pasiva, es decir, que le da a otro personaje, sí se puede hacer en el mismo turno que se baja. Al igual que los ítems, que sí se pueden utilizar en el turno que se bajan, y las canciones, que se pueden cantar en el turno en el que se bajan, siempre y cuando el personaje ya estuviera del turno anterior. Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado este tutorial así rapidito para que podáis haceros con el juego y empezar a jugar en un Plus. Es un juego súper fácil, súper bonito y que yo creo que nos va a dar muy buenos momentos. Así es que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete y dale al like, que es gratis. Si no, se te caerá un troquel gigante en la cabeza.